Señores presidente y director del debate, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes de empresas y de la industria de defensa, señoras y señores, de verdad que es para mí un honor participar en la apertura de estas cuartas jornadas de defensa del debate. Y quiero comenzar agradeciendo al periódico la organización de esta iniciativa y especialmente su compromiso continuado con la difusión de la cultura de defensa. No es casualidad que estas jornadas alcancen ya su cuarta edición. Esto demuestra que existe un interés creciente por comprender los desafíos de seguridad a los que se enfrenta España y reflexionar sobre cómo debemos prepararnos para afrontarlos. Y precisamente de preparación para el futuro trata también una de las reflexiones estratégicas importantes que la Armada ha realizado en estos últimos años. Me estoy refiriendo al documento Armada 2050, Visión a largo plazo de la Armada. Hace poco más de un año presentamos ese documento con una idea clara. No pretendíamos adivinar cómo será el mundo dentro de 25 años, ni mucho menos. Lo que pretendíamos era comenzar hoy a construir la Armada que España necesitará entonces. Cuando observamos el programa de estas jornadas, nos resulta difícil encontrar un paralelismo. Las tres mesas que hoy nos reúnen hablan de innovación, de soberanía tecnológica e industria de la defensa. Y esos son precisamente algunos de los pilares sobre los que queremos construir la Armada del futuro. Una Armada decisiva y relevante en y desde la mar, para poder contribuir bajo las órdenes de nuestro mando conjunto, bajo las órdenes del GEMAD, a la defensa de los intereses de España. Una Armada vanguardista en tecnología y una Armada apoyada en una base industrial sólida, innovadora y estrechamente conectada con el mundo académico y científico. Porque una Armada moderna debe construirse junto a quienes generan conocimiento, desarrollan tecnología, transforman ideas en capacidades y contribuyen a fortalecer la autonomía estratégica de España. Por eso, cuando hablamos de Armada 2050, hablamos también de universidades. Hablamos de centros tecnológicos, de start-ups innovadoras, de pequeñas y medianas empresas especializadas y de grandes compañías industriales. Hablamos de un esfuerzo colectivo para construir entre todas las capacidades que España necesitará en las próximas décadas. Porque la defensa ya no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas. En realidad, nunca fue así. Ya lo decía Clausewitz, la fuerza de un país no depende únicamente de sus Fuerzas Armadas, sino de un triángulo cuyos vértices son las propias Fuerzas Armadas, el Gobierno y la sociedad civil. También el artículo 30 de nuestra Constitución nos recuerda que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. O sea que estamos hablando de una responsabilidad compartida entre instituciones, empresas, universidades, centros tecnológicos, medios de comunicación y ciudadanos. Y aquí entra a jugar un término que me gustaría hablar. Se trata del término disuasión. Es decir, mediante una clara y firme voluntad propia, en los tres vértices del triángulo de Clausewitz, Fuerzas Armadas, sociedad y gobierno, se trata de hacer desistir a un posible adversario, de amenazar nuestros intereses y evitar así un posible enfrentamiento mucho antes de que se pueda iniciar. La disuasión, en mi opinión, es la herramienta más eficaz para evitar un conflicto abierto. La disuasión, obviamente, es cara y requiere mucha inversión, pero estarán de acuerdo conmigo que será mucho más barata que el propio conflicto. Es aquí donde me gustaría resaltar qué es lo principal que puede aportar la Armada a la fuerza conjunta para lograr esa deseada disuasión. En mi opinión, y sin querer centrarme para nada en este debate, en este tema, pero me gustaría resaltar que son tres capacidades fundamentales que la Armada debe aportar. La primera es la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra. La segunda es una eficaz arma submarina
Y la tercera que me gustaría señalar es la interoperabilidad entre las propias Fuerzas Armadas y también con nuestros aliados. Quizás la más relevante, desde mi punto de vista, sea la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, porque las cosas suceden en tierra, todo sucede en tierra. Por lo tanto, la capacidad de influir en tierra es lo que hace a una armada diferente y relevante. La capacidad de proyección del poder naval sobre tierra es tan relevante que determina la entidad y el diseño de toda la armada. Y es muy, muy importante. Fíjense bien que la capacidad de proyección completa es lo que marca la diferencia. Solo hay 5 países en la OTAN que poseen esta capacidad completa. Estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y actualmente España. Y tan solo 3 de ellas son de la Unión Europea, que ahora mismo tanto debate sobre las cuestiones de defensa. El pertenecer a este selecto club, créanme, que nos hace muy relevantes. En otro orden de cosas, y cambiando de tema, podemos afirmar hoy en día que vivimos un momento en el que ya no damos por garantizada la estabilidad que hemos disfrutado durante décadas. Hace apenas unos años, pocos se preguntaban de dónde venía la energía que consumimos, cómo llegaban los productos a nuestros comercios o por dónde viajaban nuestros datos. Simplemente estaban ahí. Todo parecía funcionar. Todo parecía formar parte de una normalidad permanente. Pero la realidad internacional nos ha recordado que esa normalidad necesita ser protegida. Las crisis recientes, las tensiones en los espacios marítimos estratégicos, la amenaza de armas balísticas de largo alcance, las amenazas contra las infraestructuras esenciales submarinas y las interrupciones en las cadenas de suministro nos han hecho tomar conciencia de algo fundamental. La prosperidad y la seguridad de España están profundamente ligadas a la mar, porque España es una nación eminentemente marítima. Por la mar nos llegan buena parte de los recursos energéticos que necesitamos. Por la mar circula la inmensa mayoría de nuestro comercio y bajo ella discurren los cables e infraestructuras submarinas por los que viajan nuestras comunicaciones, nuestras transacciones financieras, gran parte de nuestra actividad económica y también gran parte de la energía que consumimos. La mar sigue siendo el gran espacio que conecta a España con el mundo y precisamente por eso la Armada está ahí. Y ahí ha estado a lo largo de nuestra dilatada historia. Muchas veces lejos de la vista de los españoles, pero siempre cerca de sus intereses. Me gusta decir que la Armada protege aquello que no se ve. Protege rutas marítimas por las que circula nuestra economía, protege las infraestructuras submarinas que conectan con el mundo, protege la libertad de navegación de la que depende nuestra prosperidad. En definitiva, protege el día a día de los españoles. Y lo hace tanto en aguas de nuestra soberanía como lejos de nuestras costas. Nuestros barcos y unidades de infantería marina en los últimos meses y en la actualidad han estado y están en los 4 puntos cardinales del planeta, en el Ártico, en la Antártida, en el Índico, en el Atlántico y en el Mediterráneo. Esta presencia global no es casualidad. Responde a una realidad estratégica, amparado por los documentos de máximo nivel tanto de España como de la Unión Europea. Lo que ocurre lejos de nuestras costas termina afectando a España. Por eso debemos estar presentes allí donde se juega la seguridad de nuestros intereses. Y debemos hacerlo junto a nuestros aliados. La fortaleza de la Armada es inseparable de nuestra integración en la OTAN y en la Unión Europea. Nuestros marinos operan y se adiestran habitualmente junto a las mejores marinas del mundo. Y este adiestramiento nos permite mantener los estándares más altos de preparación y garantiza que nuestras unidades pueden integrarse de manera inmediata y eficaz en cualquier fuerza multinacional. Esta capacidad de adaptación nos conduce hoy directamente a la primera de las mesas que se van a discutir, estrategia e innovación. Porque la innovación ya no es una opción, es una necesidad operativa. Las amenazas evolucionan, los escenarios cambian y nosotros debemos evolucionar con ellos. Pero innovar
no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. Innovar también significa construir los espacios adecuados para que las ideas se transformen en capacidades. La Armada mantiene un diálogo fluido con empresas, universidades y organismos públicos para compartir nuestra visión sobre las capacidades que creemos que serán necesarias en el largo plazo. No se trata únicamente de expresar necesidades operativas, se trata de ayudar a orientar esfuerzos, de identificar oportunidades y de construir entre todos una visión compartida del futuro. Porque las capacidades que necesitaremos dentro de 20 o 30 años deben comenzar a desarrollarse hoy. En ocasiones desempeñamos un papel que va más allá del usuario final de la tecnología. Actuamos como elemento de conexión entre actores muy distintos. Ponemos en contacto a jóvenes emprendedores que aportan nuevas ideas y una enorme capacidad de innovación con empresas consolidadas que disponen ya de experiencia industrial, capacidad de integración y conocimiento de resolución de problemas complejos. Buscamos que cada uno aporte aquello que mejor sabe hacer, que el talento encuentre el entorno adecuado para crecer y que las mejores ideas puedan transformarse en capacidades reales al servicio de España. Muchas veces la innovación no surge únicamente de una gran empresa, ni únicamente de una startup. La innovación surge cuando conseguimos que ambas trabajen juntas en torno a un problema común. La Armada, en general las Fuerzas Armadas, no solo incorporamos innovación, también ayudamos a construir el ecosistema que la hace posible. En lo que a nosotros se refiere, ya estamos trabajando en la definición conceptual de las capacidades que deberán integrar la futura generación de fragatas que vendrán después de la F-110 y de otras plataformas navales que van a suceder a las actuales. Porque un barco de guerra no empieza a construirse cuando se corta la primera chapa, ni mucho menos. Empieza muchísimo antes. Empieza cuando se identifican las amenazas futuras. Empieza cuando se imaginan los escenarios operativos del mañana y cuando se reúnen estrategas, marinos, ingenieros, científicos y empresas para definir qué capacidades necesitará España. Esta forma de pensar también influye en cómo concebimos el buque del futuro. Durante décadas diseñamos buques para que resistiesen el paso del tiempo. Hoy debemos diseñarlos también para adaptarse al cambio. Debemos avanzar hacia plataformas concebidas desde su origen con arquitecturas abiertas y modulares. Buques donde determinados sistemas pueden sustituirse o actualizarse con rapidez a medida que evolucione la tecnología. Dicho de forma sencilla, cuando una capacidad quede superada, debemos ser capaces de reemplazar el módulo correspondiente e incorporar la nueva solución sin necesidad de rediseñar completamente el conjunto. Porque en el futuro la capacidad de adaptación será tan importante como la propia capacidad de combate. La segunda mesa abordará la ciberdefensa y la soberanía tecnológica. Y probablemente no existe una cuestión más ligada al futuro. La soberanía tecnológica es, en última instancia, libertad de decisión. Quien depende completamente de la tecnología de otros, termina dependiendo también de sus decisiones. Por eso necesitamos mantener capacidades nacionales en áreas críticas. Necesitamos conocimiento, necesitamos talento, necesitamos investigación y necesitamos una estrecha colaboración entre la defensa, la universidad y la industria. Y también una colaboración fuerte con nuestros aliados. La Armada está impulsando proyectos que son un buen ejemplo de esta filosofía. Pienso, por ejemplo, en iniciativas como la del programa de los elementos esenciales del buque autónomo, que pusimos en marcha hace casi un año y que ya ha identificado 13 proyectos que abordan los pilares de la autonomía marítima y de la inteligencia distribuida. Pero más allá de su dimensión tecnológica, estos proyectos representan una nueva manera de innovar. La Armada identifica retos operativos, la universidad aporta conocimiento, las startups aportan creatividad, rapidez y nuevas aproximaciones y las empresas consolidadas aportan capacidad industrial, integración y escalabilidad. Nuestra función, en este caso, consiste en crear el espacio donde las ideas puedan convertirse en soluciones, porque la innovación rara vez surge de un único actor, como decíamos antes. Y quienes sepan incorporar antes tecnologías
como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, el análisis avanzado de datos o las nuevas capacidades digitales, dispondrán de una ventaja decisiva en los escenarios del futuro. La tercera mesa abordará el fortalecimiento de la industria de defensa. Y aquí sí quiero ser especialmente claro. La industria de defensa no es únicamente un proveedor, es una capacidad estratégica nacional. Cuando hablamos de industria, tampoco hablamos únicamente de grandes compañías. Hablamos de un ecosistema completo, de empresas tractoras, de pequeñas y medianas empresas altamente especializadas, de universidades, de emprendedores que trabajan hoy en tecnologías que quizás dentro de unos años formen parte de nuestros barcos y sistemas para el combate. La fortaleza industrial de una nación se mide también por su capacidad para conectar todos estos elementos y convertir en talento en capacidades estratégicas. Detrás de cada barco, de cada sensor, de cada despliegue, hay miles de profesionales, hay ingenieros, investigadores, técnicos, hay innovación y hay talento español. Cuando uno de nuestros buques navega a miles de millas de nuestras costas, no navega solo, navega acompañado por todo ese ecosistema. Por eso, la industria de defensa no solo construye capacidades militares, construye soberanía, construye autonomía estratégica y construye empleo de alta cualificación y, por lo tanto, construye futuro. Y permítanme que me detenga un momento, un apunte final acerca de la autonomía estratégica, una reflexión. Para ir aumentando nuestro nivel de autonomía estratégica, no se trata simplemente de rechazar un determinado sistema porque proviene de un aliado extranjero, en beneficio, a lo mejor, de un sistema nacional aún inmaduro. El nivel de autonomía estratégica aumenta cuando, aún invirtiendo en un sistema no nacional, existe una transferencia de tecnología que nos permitirá en el futuro disponer de capacidades propias. Un ejemplo bastante ilustrativo lo tenemos con Navantia y la Armada a propósito de la decisión de apostar por las fragatas F-100 hace ya más de 20 años. A lo mejor, en aras de la deseada autonomía estratégica, lo apropiado hubiese sido apostar por un sistema de combate europeo y español en lugar de uno americano. Pero a raíz de ese contrato y del trasvase de tecnología logrado y tras años de trabajo, hoy Navantia es capaz de disponer de un sistema de combate propio, el Escomba, embarcado en todas nuestras construcciones y que también está en la exportación. Por eso, el camino hacia la autonomía estratégica no es un camino de un solo paso, sino que es producto de acertadas decisiones, acuerdos empresariales que dejan retornos y mucho trabajo y esfuerzo, y no de una decisión fácil de este sistema no lo quiero porque este no lo quiero porque no es español o europeo. Antes de ir ya concluyendo con mis palabras, quisiera dedicar unas palabras a lo que da forma y hace posible todo estas que he ido desgranando a lo largo de estas palabras, y son las personas, los hombres y mujeres de la Armada, militares que aceptan servir lejos de sus hogares, que pasan semanas y meses embarcados, que operan en condiciones exigentes y que asumen riesgos en defensa de España. A estas horas tenemos más de 5.000 personas fuera de nuestro país. A ellos les debemos nuestro reconocimiento, pero también a quienes sostienen silenciosamente ese esfuerzo, a sus familias, porque detrás de cada despliegue hay ausencias, hay sacrificios y hay una enorme generosidad. La fortaleza de la Armada descansa sobre ellos. Y hoy quiero expresarles nuestro agradecimiento. Por eso, en mi opinión, no hay inversión más importante que aquella que sirve para la asistencia al personal de la Armada y a sus familias. La asistencia al personal es una formidable herramienta de liderazgo que multiplica el rendimiento de toda la Armada. Antes de concluir ya, permítame una referencia al almirante Juan Rodríguez Garat, uno de mis mentores en la Armada. Muchas gracias por todo. Hoy ha recibido un merecidísimo reconocimiento, como se ha dicho aquí, tras 47 años de servicio.
Tras 47 años de servicio, 24 en destinos a flote, el almirante Garat representa, como pocos, los valores de compromiso, vocación de servicio y amor a la mar que distinguen a nuestra institución. Y, además, ha sabido hacer algo especialmente valioso: acercar la cultura de defensa a la sociedad española, traducir cuestiones complejas al lenguaje de los ciudadanos y contribuir a que comprendamos mejor los desafíos de nuestro tiempo. Querido Juan, felicidades en tu onomástica y recibe mi más sincera felicitación y la de toda la Armada. Señoras y señores, en la Armada 2050 utilizamos una frase que resume bien el espíritu de esta reflexión estratégica: cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Estas jornadas tienen precisamente ese valor. Nos ayudan a compartir rumbo, nos permiten contrastar ideas, nos permiten identificar desafíos y nos permiten construir una visión común entre quienes pensamos la estrategia, desarrollamos la tecnología, impulsamos la industria y servimos en las Fuerzas Armadas. Porque la defensa de España no se construye únicamente en los cuarteles generales, en los arsenales o a bordo de los buques. También se construye en foros como este. Espacios donde se unen el conocimiento, la innovación y el compromiso colectivo. Muchas gracias.